Momento de mezclar literatura con fútbol. Con delirio. Con delirios, con creatividad y con mucha radio para dar paso a este segmento tan esperado, la ficción futbolera, aquí, en Bote a Tierra. Un segmento en el que, por más que intentamos esforzarnos al escribir estas ficciones, otras son de grandes, la realidad suele superarla ampliamente. Voy a contar la historia del Club Atlético Bolomo. ¿Dónde jugaba ese equipo? Muy interesante, pero ¿sabes cómo llegué a esta historia? Ni idea. Bueno, Julián, un amigo de la infancia, siempre le gustó viajar, conocer los lugares más recónditos de la tierra, ¿no? Y un día se encontró un papel con un mapa que lo llevaba a la ciudad perdida de San Bolomo. Ah, bueno. ¡Wow! ¿Qué era eso? Nunca lo había escuchado. La respuesta estaba en un solo lugar, en un punto marcado en el mapa, la Meca. No me digas. La Meca. Mecacho. Meca. Se montó un avión. Sí. Se subió un avión. Ah, bueno. no me hagas Quedaba, bueno, encendió las turbinas. Bueno, luego un camello y fue hacia el punto del mapa en la cima de una montaña gigante. Debió escapar de osos furiosos que le rasgaron la ropa. Cocodrilos mutantes. No. Que casi le comen un brazo. Religiosos ávidos de querer transformarlo a la religión musulmana. El cocodrilo más bien transformarlo en comida. Pero finalmente en la cima encontró la verdad. Este nuevo papel que contaba la historia de la ciudad de San Bolomo de los Altares. Ah, la. San Bolomo de los Altares, una ciudad que tal vez sea récord por su ascenso y desaparición en tan poco tiempo. Se trata de una historia curiosa que comienza a principios de los años 50, cuando un grupo de familias de la aristocracia, como quien ven ahí el señor Gonzalo DiCaprio, decidieron... DiCaprio, no. Exactamente. En este caso es el señor Gonzalo DiCaprio, bueno. es uno de los de las eminencias de ese lugar. Qué tipo copado, bacán. ¿no? Sí, con más pelo que otros Gonzalos, pero Bueno. decidieron instalarse en una zona del interior rodeada de bosques, pastos verdes, un arroyo caudaloso, un brazo del río Cagaraguazú, con montes y muchísima paz, ideales para quienes desean salir del mundanal ruido de la ciudad. Ideal. La pequeña villa en poco tiempo se hizo pueblo y fue sede de un descubrimiento que le cambió la cara para siempre. A ver. Un par de aventureros descubrieron oro en el lugar. No. Nunca sabremos si fue suerte o fue su perdición. Imaginen que la noticia corrió como reguero de pólvora y en 6 meses pasó a ser una pequeña ciudad que fue creciendo en cantidad de gente y, obvio, comercios, hasta Claro. hotelería. Y contando entonces con autoridades públicas, intendentes y demás, se llegó a la conclusión que la ciudad tenía que tener un club que represente a esas más, en ese momento, de 30.000 habitantes. Mucho. Así nació el Social y Deportivo Bolomo, club que tenía entre sus actividades deportivas el pato, el remo practicado en el río Lindero Claro. de la ciudad, pelota vasca y alguna otra disciplina campestre. Lindos deportes que, sin embargo, no terminaban de hacerse populares entre la Claro. gente. Y esa popularidad la tenía que dar el fútbol. Seguro. Y así fueron. Se instaló ese deporte, el fútbol, debido al poder adquisitivo que dio el oro. Se hicieron rápidamente las tribunas y se contrataron a los mejores jugadores de toda la zona para integrar el equipo. Y así llegaron el arquero Arnaldo Guzmán, los zagueros Ruiz y Martínez del Saruman del Valle Viejo, conocidos por su vehemencia para marcar a sus rivales, a tal extremo que en el saludo previo a cada encuentro ellos mismos le entregaban a los delanteros contrarios una tarjeta con los datos de los hospitales más cercanos. Ah, mirá qué bueno, Copado, buena gente. ¿no? Al trío Rodríguez para el mediocampo, Rodríguez Duvari, Rodríguez Peña y Juanchi Ortiz, que le ¿Cómo gustaban Juanchi los Rodríguez. Ortiz? Ah, Era fanático de la banda de los Rodríguez. Y al delantero Martín Martínez, de 45 años, pero Epa. máximo goleador del Mayoral Athletic. claro. Con todo ese talento sobre el campo de juego, más el poder económico, no fue sorpresa que arrasara con sus rivales y llegara a instancias decisivas del regional. Pero surgieron cambios de opinión, intercambio de opiniones que pasaron a discusiones, y estas terminaron en peleas y rupturas, lo que provocó que esos disidentes se fueran del club y fundaran el Club Bolomo Juniors. Siempre pasa. ¿Viste?
quienes pasaron a ser lógicamente el rival de la ciudad. Claro, Lograron contar como DT con el prestigioso Carlos Salvador Vilordi, claro. armando un equipo con valores juveniles como Lionel Chessi, el Tallarín Di Mario o el dibujante Martino, lo que les dio muy pronto éxitos futbolísticos en los torneos donde intervenían. Pero siempre pasan imprevistos en el fútbol. Sucedió que, como ambos equipos eran casi imbatibles, Sí. llegaron a la final teniendo que dirimir entre ambos el ascenso al regional. Uy, qué partidazo. Y ante la expectativa de todo San Bolomo de los altares, las autoridades de ambos clubes pidieron jugar la finalísima un mes después para qué? hacer arreglos en el estadio municipal. Ah, claro. La idea era que toda la ciudad tuviera la posibilidad de estar presente en el partido, lógicamente, Obvio. de la historia, ¿no? Fue tal la efervescencia que las localidades se agotaron rapidísimo. En cuestiones de años nada más ya eran 45.000 los habitantes. Los 45.000 entradas fueron vendidas, por lo cual no faltaba absolutamente nadie. No quedó nadie afuera. Nadie. El día de la final, te cuento, arrancó nublado. Sí. Se escucharon algunos truenos lejanos. Uh, Pero a falta de una hora del inicio del match, la ansiedad era muchísima. Y a los 15 minutos de juego se desató un temporal de proporciones. El árbitro paró el juego hasta que mejorara el tiempo, claro. pero jamás ocurrió. No. De hecho, la lluvia se transformó en un ciclón que duró casi 3 horas. Epa. ¿Y la gente ahí? El campo de juego pasó a ser una pileta de natación, pero lo peor no fue lo visto en el estadio, sino en la ciudad. La tormenta provocó la crecida del río que inundó íntegramente toda la ciudad al abrirse las puertas del estadio. Todos los habitantes se encontraron con sus casas debajo del agua. No. No hubo que sufrir ninguna víctima fatal porque justamente todo Claro. el mundo estaba en la el cancha. estadio. Pero luego hubo evacuados a ciudades linderas. 45.000. Y el partido no se terminó de jugar nunca porque tanto el Bolomo Juniors como el Social y Deportivo Bolomo dejaron de existir rápidamente. Pasaron los años y los vecinos al Bolomo de los Altares recuerdan aquel día y describen diciendo aquello que decía la película, ¿no? Lo que el viento y el agua se llevó fue a la ciudad. Pero también dicen con un poco de risa, ¿no? Tomándolo de ironía. Podía haberse largado un poco más tarde y así saber quién era de los dos equipos el capo de la ciudad. Va a quedar en el recuerdo, pero va a quedar entre puntos suspensivos ese partido. Totalmente. ¿Sabés qué me haces acordar? Y no fue por inundación, a muchos clubes que fueron tomados por empresarios, por empresas, y que tuvieron 5 minutos de éxito, que subieron y bajaron. Sí. Y ¿sabés en quién? El primer equipo que recuerdo era Crucero del Norte, que llegó pero arañando a un torneo nacional. Tocó la suerte que por ahí no le tocó, por ejemplo, a Bermuda Chicago, cuando decíamos ahora que jugaba esos torneos con promedios y todo. Bueno, Crucero jugó en un torneo nacional dividido en 2 zonas, en los cuales los 10 primeros subían a primera división. Sí. No era difícil, porque podías entrar en un puesto puntable y subías sin necesidad de jugar partidos octogonales ni nada. Y bueno, como buenas a primeras, el equipo del norte argentino terminó jugando en primera división, enfrentando a Boca, a River, a todos los grandes. Pero ¿qué pasó? La empresa que lo tenía era la empresa Crucero del Norte de ómnibus, Sí. de viajes larga distancia. Y cuando la empresa quebró el club. Crucero del Norte no quedó bajo el agua, pero naufragó económicamente hablando, y ahora no está en ningún lado. Como pudo haber pasado también, más allá Está atravesando el Federal A, pero bueno, con estas implicaciones, ¿no? Ahora, Sí. pero estamos hablando que estuvo 9 años, pero de poco hecho, hablamos menos que en el mitos y destierro. leyendas Claro. recordado. Y el otro equipo que me acuerdo, que también lo levantaron de las cenizas, fue nada más ni nada menos que Mandillú. Sí. Llegó a primera división saliendo campeón por primera vez del Nacional,
un cuadrazo. Con Maradona como DT. Con Maradona como Después, DT, en primera. pero en primera ganándole a Boca, a River, a pesar de todo, y en cancha de Boca y en cancha de River, y a pesar de todo, teniendo que descender, teniendo que perder el nombre, y eso es muy difícil en el fútbol. Otro de los equipos que tuvo, ¿no? Tocó el cielo y volvió a caer y prácticamente no volvió a asomar, ¿no? Es Loma Negra. Vamos a ver algunas imágenes para quienes lo recuerdan y para quienes no lo recuerdan. Un equipo que jugó 2 torneos de primera en 1981 y 1983, pero le alcanzó para convertirse en el equipo con mayor promedio de puntos ganados en primera división en el profesionalismo. Te interrumpo una sola vez. En 1981 era un nacional de 4 zonas, y le tocó la zona de la muerte. La más difícil. Le tocó el Ferro de Grigol, que había salido subcampeón de Boca y que ese año, en ese nacional, perdería la final con River. Le tocó el River, que era la selección argentina. Por algo, la final la jugaron 2 equipos de la misma zona. Y Loma Negra le ganó a River en Olavarría y la primera fecha a Ferro en Olavarría. Quedó tercero, en otra zona hubiese clasificado, le tocó la zona más difícil. Totalmente, ahí tenemos a quien, la gran inversora, financista de lo que era Loma Negra. En el fútbol argentino siempre se oponen, ¿no?, a las sociedades anónimas, pero en este caso se transformó durante 2 años en un club empresa. Sí. Loma Negra de Olavarría, la mayor cementera del país. La historia comenzó allá en el año 1980, justamente en medio de unas devastadoras inundaciones que afectaron el centro de la provincia de Buenos Aires. Cientos de habitantes de Olavarría fueron evacuados y derivados a Loma Negra, pueblo también llamado Villa Fortabat, y el club comenzó a ayudar a aquellas víctimas, ¿no? Y esto, bueno, activó la ayuda también de quien era Amalia Lacroze de Fortabat, la viuda y heredera de la corporación y dueña de la mayor fortuna del país, que visitó ese Pago Chico y ayudó, ¿no?, a aquellos que no... en realidad prometió un auxilio económico, y el presidente de la comisión directiva del club, Jorge Alexandre, dijo: bueno, Amalia, ¿no nos ayudás también? Acabamos encima de ganar el torneo de la Liga Olavarriense contra el mejor, contra Racing de Olavarría, contra Estudiantes. Sí. Llegamos al regional, estamos a un paso, si podemos llegar a jugar los nacionales. ¿No nos ayudás a traer jugadores y demás? Ese título lo habían ganado con jugadores amateurs de la... obreros, sí, ¿no?, de las fábricas y demás. Bueno, la cuestión es que de la noche a la mañana Loma Negra se transformó en un equipo con, por ejemplo, primero, que concentraba en el Hotel Impala por el lujo y la ubicación, Arenales y Libertad, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, cerca del Alvear Hotel, la Embajada de Francia. Bueno, por el otro lado, uno de los que llegó fue Luis Barbieri de Atlanta. Sí, pero llegó Usillos de Boca. Exactamente. Llegó lo primero que Espósito le dijeron es: de San Lorenzo. ¿Cuánto querés ganar? Ah, bueno. El tipo, cuando llegó al hotel, dijo: acá hay algo raro. Lo único que me preguntan es cuánto quiero ganar, y el hotel, nada que ver, los sillones, nada que ver con los lugares del ascenso. Bueno, llegó Carlos Esqueo, claro, que había jugado en Boca y en la selección de Alemania del 74. Y así empezaron a llegar recomendaciones de quienes se sumaban. Es decir, Barbieri había sumado a Carlos Carrió, había dejado el teléfono de Carlos Carrió de Gimnasia La Plata. Sí. El galleguito Jorge Vázquez también, de Atlanta. En el caso de Esqueo, creo que había sumado a Usillos, que en ese momento tenía 22 años. Claro, Oste. Bueno, el único que quedó de ese equipo, sí, Eduardo el Topo Draghi, que era considerado el lateral, era considerado el jugador obrero. Mirá, me consta, porque yo soy amigo personal de Charlie Carrió, de cuando jugaba en Atlanta.
Es más, era del barrio. Íbamos a ver Atlanta por Charlie nosotros. Y Charlie decía, es un cheque al portador, Loma Negra. Cobramos el sueldo un día antes que empiece el mes, y encima, si ganás o si perdés, sos Gardel. En la calle te saludan, nadie te presiona. Es el lugar ideal. Mirá vos lo que estamos hablando, recordemos los vínculos de Amalita Fortabat en ese momento con Martínez de Oz. Sí, y con Premici o Premodi, con algo Videla. así. Claro, porque había creo que coronel o almirante, no me acuerdo el título, mi memoria es misericordiosa en eso, que era uno de los milicos que estaba en esa época, que había contribuido junto con Amelita a construir todo ese monstruo que se hizo en poco tiempo. Premoli, algo así. Loma Negra debutó en el Nacional en el 81, otro de los que se sumó fue Félix Sorte, claro. Que había ganado con Rosario Central, había participado campeón 6 meses antes de la Copa Libertadores, claro. Pasó a Loma Negra, un triunfazo 1-0 contra el Grigol, que había salido subcampeón de Ferro, de Grigol, ¿sí? Que había salido subcampeón del Boca de Maradona y claro. El River de Kempes, entre otros. Y que, a ver, como bien dijiste, ¿no? Iba a jugar contra River, que River iba a terminar clasificando, pero por diferencia de goles. Claro, porque ganó en Junín la última fecha, y bueno, la diferencia de goles de ese partido le hizo a River clasificar. Por eso te digo, o sea, le digo a todos los oyentes, métanse por internet a buscar la tabla del torneo. Una imagen. Claro, en la cancha de River, que está el Pato ahí. Métanse por internet y fíjense en las 4 ruedas al final, y fíjense que Loma Negra sacó más puntos que equipos que clasificaron de otras. Y uno luego jugaría en el 83 para hacerlo un poco más, para ir concluyendo, ¿no? Luego jugaría en el 83, en el 82, donde le jugó un poco en contra esto de jugar primero el Nacional y después el Metropolitano por el Exacto. tema del Mundial. Pero vean la excentricidad y las bacanerías, si se quiere, de ese Loma Negra, que terminaría jugando acá tenemos un recuerdo de lo que es Loma Negra, lo que quedó del Loma Negra, de aquel momento desde el 83 hasta aquí, que fue uno de los pocos que jugó contra la selección de Unión Soviética. Ah, mira. Recibió a la Unión Soviética y le ganó 1-0. Creo que no jugó Unión Soviética solamente contra la selección argentina en el Monumental, y después venía invicto y perdió con Loma Negra. Mirá en Olavarría. Un Loma Negra entonces que de la noche a la mañana, entonces, como bien decimos, Amalita Fortabat comenzó a quitarle ese apoyo económico que tanto tenía, y que bueno, desde ese tiempo comenzó a perder terreno hasta que no quedó en dejó de competir inclusivamente en las ligas locales durante el 98 y 99, y nunca volvió desde el año 91 a ganar una liga. ¡Qué increíble! En Olavarría. Gonzá, pero siguiendo el hilo de la ficción, ¿recordás de algún partido, de algún club que quedó bajo el agua? Sí, y con esto para terminar, ¿no? Es el caso de Colón de Santa Fe, por ejemplo. Vamos a ver imágenes de cómo estaba el Brigadier, ahora está jugando, y para aquellos que están mirando con un ojo lo que pasa en este programa y lo que pasa con el otro ojo allí en Santa Fe, van a ver. ¿Eso es agua? Lo que era exactamente. Es el agua, una inundación, un desborde en el Salado. En el Salado, terminó el 29 de abril del 2003 produciendo una gran inundación. Fíjate, el arco se ve nada más que el travesaño. Exactamente. Imagínense ver al agua llegando a la altura del travesaño, ¿no? Que la cancha está completamente hundida, y se produjo por una arremetida voraz, como les dije, del río Salado. Algunos dicen sirvió el estadio de dique, y gracias a ello no fue mayor la tragedia en el barrio Centenario, donde lógicamente esa arremetida
se generó gracias a una desidia en ese momento del Estado donde se les ocurrió construir una suerte de hipódromo, ¿no? Que generó un lío bárbaro con el tema de desagües y cuestiones hídricas que no vienen o no sabemos del todo explicarlo, pero que dejó al final 130.000 afectados. Colón y su gente sufrió directa e indirectamente el paso implacable de esas aguas, como bien lo vemos. Los clubes fueron el salvoconducto, una vez más, de muchos, pero Colón no pudo, porque lógico, estaba directamente complicado, pero sí es verdad que fue toda esa agua que bien podría haber llegado imagínense, vean a los costados, ¿no? Sí. Fuera de la iglesia, fuera del templo, digo, fuera del estadio, en las calles, ¿no? Todas inundadas. Imagínense toda esa agua llegando a la altura del travesaño, a la altura de las casas. No, estaría arriba del techo. Bueno, tendríamos que hablar de muchas más muertes, fatalidades y demás. Colón logró levantarse, Santa Fe logró levantarse y forjar un estadio y un club que la verdad que es el orgullo, ¿no? Hermoso estadio. Lo mismo con Unión de Santa Fe, pero bueno, en el caso de Colón, como les dije, si no hubiera estado el estadio de Colón ahí, la cosa hubiera sido mucho más complicada. Obvio. Y por último, contar también el caso del club Libertad, de Concordia, que también esto es de hace poquitas semanas nada más, cuando se hablaba de si Gremio Internacional Juventude en Brasil, en este caso sí, en el Paraná, seguían jugando la Copa Libertadores o no, por las inundaciones, por no poder entrenar y demás. Acá también en Concordia sucedía esto, las mismas aguas provocaron esa inundación en el estadio, el club Atlético Libertad, a algunos les suenan, otros no, pero un club muy entrañable y con muchísimo, hasta incluso con historia, habiendo jugado 3 amistosos contra Boca, en el 24, en el 61 y en el 75, y quedó completamente tapado bajo el agua y tuvieron que mudar sus entrenamientos a zona norte. No. Bueno, nuestro recuerdo y nuestro sincero orgullo de cómo levantaron, porque es muy jodido, ¿no? Es muy jodido y además en ese momento sin apoyo gubernamental. Sí, es cierto. En el caso de Colón. ¿Hacemos un bote tierra? Dale, antes que nos tape el agua. Dale, y volvemos.